Empieza a saborear la semana con un bocado para el alma, a través de Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos a este espacio que alimenta tu cuerpo, tu mente y tu alma. Descubre cómo se vive mejor con Luz María Orsí y Claudia Hermosillo. ¡Comenzamos! Buenos días, ¿cómo están? Estamos aquí en Un Bocado para el Alma, en el 1670 AM, Radio Anáhuac, Eleva tus sentidos. Yo soy Claudia Hermosillo y estamos ahora con preparando un programa muy especial para ustedes acerca del cuidado del medio ambiente. Acaba de ser el Día de la Tierra y entonces nuestra invitada de ahora nos va a platicar de este tema. Actualmente, con tanta información que nos bombardea día a día, es difícil saber qué información tomar como verídica y cuál es simplemente un gancho, pues al consumismo, ¿no? Vivimos en una época en la que estamos un poco más familiarizados con temas relacionados al daño que ocasionamos en nuestro entorno, e incluso dentro de los programas escolares también se ha ido proporcionando información sobre el cuidado ambiental. Pero, aunque tenemos este conocimiento, aún queda como una brecha para tomar acciones prácticas que nos permitan mitigar daños y vivir de una forma más autosustentable. Y esta brecha es la que han tomado muchas empresas como una oportunidad para seguir produciendo los mismos productos contaminantes, pero sujeto a una nueva corriente, la del hombre verde o eco-friendly. Y entonces, ¿cómo poder distinguirlas, no? Quédate con nosotros para conocer lo que es realmente el eco-friendly y aprendamos juntos de nuestra invitada de hoy, Ariane Izaguirre. Ella nos va a hablar de qué es cuidar el medio ambiente, no es solo cuidar animales. Realmente el marketing está enfocado a cuidar el medio ambiente, hay que cuestionarnos eso, y los daños colaterales y qué podemos hacer. Ariane Izaguirre es ingeniera ambiental y sustentabilidad. Tiene una maestría en dirección de proyectos, trabajó en la Cámara de Diputados para convertirla en un área sustentable y sostenible en materia de clasificación de residuos, ahorro de energía y uso eficiente de sus recursos materiales y naturales. Actualmente trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social en materia de residuos sólidos urbanos, en residuos de manejo especial y residuos peligrosos infectosos, perdón, apegándose a las normas mexicanas. Da asesoría profesional para la escuela Wellspring Christian Academy junto con el Museo de la Ex Hacienda de Santa Mónica, desarrollando un plan de estudios que incluyen actividades que impulsan el cuidado del medio ambiente, como la construcción de huertos orgánicos como parte de las actividades escolares de los alumnos, que es un proyecto que incluye el desarrollo académico, social y social. Bienvenida, Ariane, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí. Bien, gracias. Muchas Oye, gracias. pues, platícanos eso ¿qué es esto de que cuidar el medio ambiente no es solo cuidar a los animales o a las plantitas? O sea, ¿qué implica todo esto? Sí, claro. Bueno, como lo leías en la opción de lo que se va a tratar este programa, normalmente escuchamos en las redes sociales, en la televisión, en las noticias, como la parte de que el cuidado al medio ambiente está enfocado, sí, bien a cuidar animales, pero creo que hay como un tema un poquito más, ¿cómo se podría decir? Como más sonado, que es cuando escuchas el término ecología o medio ambiente, automáticamente te transportas como a sembrar árboles, Ujú. ¿no? Es como de las campañas publicitarias, es como siembra un árbol, planta un árbol, ¿no? Ahorra el agua. Y claro, o sea, estas actividades, por supuesto que impactan, influyen al cuidado del medio ambiente, pero también hay que saber cómo, ¿no? Hay una historia detrás de todo esto, hay un proceso detrás de todo esto. Creo que Dios le dio tanta sabiduría a la naturaleza que no necesita realmente a veces que nosotros le ayudemos, sino más bien que la respetemos, ¿no? En Ujú. esta parte de los conceptos, primero quisiera hablar de algunos conceptos que son como muy sonados últimamente, que es la parte de sustentabilidad, sostenibilidad, productos ecológicos, ecología. Creo que muchas veces
incluso, ¿no? Dentro de las mismas carreras me ha tocado con mis colegas que son biólogos, zoólogos, botánicos, ingenieros ambientales, que todo se resume en uno, ¿no? Cuando nos presentamos es como de, el biólogo, y de realmente él es zoólogo, o es botánico, o es ingeniero ambiental, ¿no? Entonces, creo que también esta parte de definir conceptos es importante porque podemos saber a qué área dirigirnos. Dentro de las ramas de las ciencias ambientales hay especialidades y cada especialidad se enfoca directamente a algún problema que está surgiendo dentro de la naturaleza y buscamos cómo mitigar esa situación. En el caso, pues, como la parte de ingeniería ambiental sí tiene que ver con la parte de la biología, pero también con la parte de la normatividad, de buscar soluciones a los problemas que se han ido ocasionando por el mal uso de los recursos naturales. Y para empezar, ¿qué es la sustentabilidad? Bueno, nos definen la sustentabilidad como el uso de los recursos de una manera consciente que pueda satisfacer nuestras necesidades presentes sin alterar las necesidades de las generaciones venideras. Ahora bien, ¿qué es la sostenibilidad? Es un concepto muy similar, solamente que este embarca también el tema económico y el tema social. Entonces, ocupa estos dos factores también para poder tener una mejor calidad de vida, pero sin afectar los derechos y los recursos para las generaciones que vienen. Son temas muy similares, de hecho ha habido como debates de si es sustentable o sostenible la palabra que se debe utilizar, pero yo creo que son ambos conceptos los que debemos de tomar. ¿Por qué? Porque es la parte económica y la parte social, junto con la parte de cuidar los recursos naturales, que nos puede apoyar a tener un cambio realmente que tenga un impacto dentro de la sociedad. ¿Nos podrías, para que nos quede un poco más claro, un ejemplo de sustentabilidad y otro de sostenabilidad? O sea, ¿cuál es la diferencia? Sustentabilidad, te voy a decir, a mí me suena como que yo produzco o consumo ciertos recursos, pero de alguna forma los puedo como reciclar y los meto otra vez a mi cadena de producción. ¿Es cierto eso o estoy totalmente fuera? Sí, van de la mano estos dos conceptos. Por eso, bueno, en mi particular punto de vista no son dos conceptos que tengan que ir separados, sino más bien van de la mano. ¿Por qué? Porque la sustentabilidad va más enfocada a cómo yo estoy utilizando mis recursos materiales, incluso humanos, para poder llegar a un fin sin alterar estos recursos para una generación venidera, ¿no? Por ejemplo, el uso del agua, de irla racionalizando, de no irla contaminando, etcétera, ¿no? Pero en la parte de sostenibilidad se refiere a que también mi proceso productivo económico me dé o me aporte para que yo pueda conservar este recurso natural como lo es el agua, ¿no? Como con proyectos de apoyo, apoyo económico para el área de investigación, no sé, de cómo poder restaurar ciertos recursos naturales, o sea, la sostenibilidad abarca más un ámbito social y económico, aparte de los recursos naturales. Pero Okey. estas Entonces, tres, podríamos decir que la sustentabilidad es un tipo como de planeación, de optimización de recursos, y la sostenabilidad es, la forma en cómo los conservamos. O sea, reforestar es es parte de la sostenibilidad, ¿sí? sí, pero reforestar también implicaría como el proceso económico que yo estoy llevando, apoyos de gobierno, apoyos de organizaciones, la parte Ujú. social, de la conciencia, va un poquito englobado en esto, ¿no? Porque Okey. también quiero irme a otros términos, que es la parte de ecología, que es una rama de la biología que se encarga de estudiar las interacciones y la actividad que tienen los seres vivos junto con su entorno, ¿no? De los factores bióticos, que serían la parte de los seres vivos, animales, plantas, seres humanos, como la parte abiótica, que serían los factores que no tienen vida como tal, pero que influyen a que haya vida, ¿no? Como el suelo, el agua, el aire. Y todo esto, o sea, vamos como desglosando estos conceptos
para poder entender un poquito más qué soluciones realmente son prácticas para el cuidado del medio ambiente. Entendiendo ciertos conceptos vamos a poder entender si lo que nos están vendiendo es real o no. Por ejemplo, un producto ecológico se refiere a un artefacto, objeto, como bien lo dice su nombre, un producto que dentro de sus procesos de fabricación o bien para venta generan un mínimo impacto al medio ambiente. Entonces, en base a esto, ya podemos como irnos a esta parte del marketing verde, realmente si nos están vendiendo lo que dicen que nos están vendiendo, ¿no? Por ejemplo, esto del marketing verde empezó como por los años 90, en donde se le daba un poquito más de enfoque a esta parte del cuidado del medio ambiente. También surgieron términos como el hombre verde y la conciencia hacia el cuidado de animales, plantas, de optimizar recursos, etc. Pero aquí viene lo interesante, ¿no? El marketing siempre nos va a crear una necesidad. Esa es su función. Y nosotros, desgraciadamente, somos personas consumistas. Al momento de darle un valor monetario a todo lo que nos rodea, ya hay una posibilidad de mercado para las compañías, empresas, etcétera, ¿no? Entonces, en esta parte del marketing verde, podemos definirlo como con un ejemplo, ¿no? Para saber si realmente nos están vendiendo lo que dicen, el producto que es ecológico, biodegradable, porque también son como ganchos al consumidor. Al no saber qué hay detrás de ese concepto, he visto en muchas tiendas que dice hecho a mano, artesanal, orgánico, biodegradable, ecológico, etc. Vamos a poner un ejemplo como muy cotidiano, ¿no? Cuando vamos al supermercado, que para empezar, la mayoría de nosotros va a un supermercado de alguna compañía extranjera, ¿no? Entramos al supermercado, vemos en el área de verduras y frutas unos nopales, ¿no? Estos nopales están envueltos en una cajita o en un platito más bien de unicel, envueltos con plástico que se utiliza normalmente para la cocina, para envolver sándwiches, etc. Y tiene una etiqueta que dice producto 100% mexicano, orgánico. Hasta ahí, ¿no? Hay que ir como desglosando si realmente el producto que nos están vendiendo tiene un mínimo impacto en el medio ambiente. ¿Cómo podemos empezar? Bueno, podría ser que los nopales son orgánicos, pero para que sean orgánicos tendría que tener una certificación o un sello de Zagarpa que dijera que realmente ese producto está dentro de la producción agrícola, que no utiliza fertilizantes con químicos, que no utiliza aguas residuales para regar esos productos, que no utiliza fertilizantes artificiales o que no hubo una alteración genética en ese nopal. Para empezar, tendríamos que saber si eso es cierto. Después, nos vamos al... Sí, Eso no lo, o sea, no, las empresas que ponen que su producto es orgánico, ¿no están obligadas a poner eso? claro, están obligadas a presentar los sellos de certificación. Por eso es importante como ir conociendo estos conceptos, ir conociendo, por ejemplo, la Zagarpa tiene una lista de aquí en México qué agricultores están dados de alta o qué empresas realmente tienen productos orgánicos. Ok. También en esa parte, bueno, siguiendo como desglosando un poquito este tema del producto que estamos comprando en el supermercado, están envueltos en un plástico. Este plástico que se utiliza para la cocina tarda aproximadamente unos 7 u 11 años en desintegrarse. Por muy biodegradable que sea, pues realmente tarda una cantidad considerable de años para desintegrarse y bueno, que no genere como una contaminación mucho mayor al suelo, al agua. Ahora bien, cuando lo desechamos, digamos que se fue a un vertedero de basura, ¿no? Que es donde normalmente terminan todos esos
o óptimamente, porque pues aquí en México a veces no tenemos la cultura de tirarlo a la basura, pero digamos que se termina tirando a un vertedero. Si se incinera, pues lo que pasaría es que este tipo de plástico específicamente, al momento de ser quemado, arroja al aire ciertas dioxinas, es un contaminante que permanece y que perdura, es muy persistente en el aire. Para poderlo revertir son años, también tardan años en poderse desintegrar, ¿no? Por ahí ya nos dimos cuenta que, bueno, esa parte no fue tan sustentable, que el impacto realmente no fue menor. Y después podemos ver este charolita, este platito de unicel, que el Sí. unicel por lo general tarda de 500 a 800 años en desintegrarse. También podemos ver que no es un recurso factible para generar menos impacto, además de que normalmente el unicel termina en los océanos o en el mar, no nada más en los vertederos, sino que pues termina afectando pues otro tipo de recursos. Y viendo mucho más allá, estamos viendo como el origen, ¿no? El origen de cómo fue empaquetado este producto. Ahora, para saber en la parte de los efectos que puede ocasionar, pues no sé, digamos que se fue al mar, ¿no? Y que al final de cuentas hemos visto en las noticias o en Facebook o en cualquier red social, en algún momento alguna imagen de alguna empresa a favor del medio ambiente o de alguna organización a favor del medio ambiente, que te enseñan al pingüinito, al delfín, a la foca con el unicel o con el plástico del six packs aquí enredado, etcétera, ¿no? Ok, pero muchas veces es como nos quedamos también en lo que nuestros ojos pueden ver y decimos, ay, pobrecito pingüinito, o ay, pobrecito pececito, o ay, pero lo que no nos estamos como percatando es que ese pececito nos lo estamos comiendo nosotros, o sea, nos estamos comiendo la basura que nosotros generamos, con la cual envenenamos a otro ser vivo que termina en nuestro organismo y por lo tanto, pues nos estamos matando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la naturaleza no es como el ser humano que pone restricciones o límites y dice, ah, pues este aire nada más le pertenece a Japón, o este aire nada más le pertenece a México, ¿no? O esta parte del océano nada más es de Japón. O sea, nuestras políticas humanas, pues sí, ¿no? Y hacemos distinción de clases sociales, hacemos como estos límites entre países, etcétera. Pero pues la naturaleza no es así. Por ejemplo, el Océano Pacífico Oriental es donde normalmente se da mucho el atún de pez de aleta azul, que es uno de los productos que más consumimos pues, prácticamente en todo el mundo, porque además de ser un alimento muy práctico, pues todo el mundo lo tiene en su alacena, ¿no? Y este pececito eh, se ovula en las costas de Japón, ahí es donde se fecundan los pececitos y luego se transportan hasta el Golfo de México y acá se pescan, acá se comen, ¿no? Muchas veces pensamos que el impacto que tenemos en cierto lugar no afecta a otro extremo o al otro lado del mundo, ¿no? Y viceversa. Por eso es tan importante esta parte de las políticas ambientales de cada país, de que realmente es del cambio a favor del medio ambiente es un trabajo colectivo, es un trabajo en lo individual, pero también tiene mucho que ver con las políticas que rigen a nuestro país enfocadas en la parte del medio ambiente, ¿no? Que es esta parte de no tirar o de regular cómo tiramos los residuos incluso peligrosos, biológicos, infecciosos, etcétera, ¿no? Es una cuestión que va mucho más allá de lo que nosotros a veces podemos percibir. Sí, no, o sea, me deja como que un poco en shock esto que nos estás exponiendo ahorita por dos cosas. Primero, lo de, según nosotros vamos y compramos una verdura, un alimento orgánico,
Y tienes toda la razón, el empaque, el proceso, todo es lo que tendría que ser orgánico o sustentable, sostenible, ecológico, no nada más el producto en sí, ¿no? Porque de nada nos sirve que el nopal no esté regado con aguas residuales, que no tenga químicos, etcétera, si se va a poner en una charolita de unicel, ¿no? O sea, porque a lo mejor ese nopal, pues no tiene tóxicos, yo no me estoy comiendo los tóxicos, pero el unicel, al general, o al yo tirar el unicel, a lo mejor y acabo mandándolo, como tú dices, se lo come un pescado, y si no yo a alguien, un pececito, un pescado, se lo come a alguna criatura del mar, y alguien va a acabar comiéndose ese unicel. Ese por un lado. Y por otro, que las regularizaciones, los planes y todas estas guías deben de ser mundiales. De nada sirve, de nada sirve que nuestro vecino del norte diga que no existe o decía que no existe cambio climático, ¿no? Y nuestro esfuerzo pues, se va a quedar en cero. Oye, y en cuanto a maquillajes, por ejemplo, o sea, está súper famoso eso de que, ay, no, mis hijas ahora están como que hay que comprar solo productos que tengan el conejito, ¿no? Pero eso lo único que te dice es de que no hicieron pruebas con animales. No quiere decir que el producto sea realmente, esté cuidando el ambiente global, ¿cierto? Y es correcto, pero también aquí entra una parte importante, porque no se trata de volvernos totalmente radicales, porque es cierto que seguimos siendo consumidores y que necesitamos, ahora sí que por nuestro ritmo de vida y nuestras necesidades, seguir innovando, seguir creando, seguir consumiendo. La parte de la sustentabilidad y de la sostenibilidad, volvemos a lo mismo, nos habla también de un equilibrio ecológico. O sea, que el impacto que yo esté haciendo al medio ambiente, de alguna manera regresarlo como un beneficio para él. Y también en el aspecto de racionalizar los recursos naturales que tenemos para que también las generaciones que vienen lo puedan disfrutar. Al final de cuentas, yo tengo la firme convicción de que todo lo que fue creado en esta tierra fue para que nosotros lo pudiéramos disfrutar y utilizar, pero también tenemos la gran responsabilidad como seres humanos de cuidar y de potencializar lo que hay en el medio natural. En este caso, si yo estoy tomando algo de la naturaleza, también regresarlo de alguna manera. Y aquí viene también esta parte de los árboles que mucho se mencionaba de la siembra, es como un equilibrio. Pero también hay que tener cuidado con esto porque volvemos a lo mismo del marketing, sobre todo que ya pasaron las campañas políticas, pero muchas veces se utilizan este tipo de medios como ganos para decir yo estoy realmente al favor del medio ambiente porque hago campañas de siembra o hago campañas de siembra un árbol y estás ayudando a la naturaleza. Realmente no, creo que todo implica un conocimiento, porque si tú siembras un árbol que no es endémico de nuestro país, puedes ocasionar plagas o puedes ocasionar un desequilibrio ecológico, ya que ciertos árboles o ciertas especies por el tamaño de su raíz pueden perjudicar el crecimiento de los árboles que los rodean. No nada más es sembrar por sembrar, sino es tener una conciencia de por qué lo estoy haciendo y también el impacto que puede ocasionar. Si es benéfico o si es mejor no sembrar ese árbol en ese medio porque puede perjudicar un ecosistema. Va mucho más allá la parte de la sustentabilidad, incluso con esta parte de los maquillajes. Sí hay empresas que tal vez no utilicen animales en sus procesos, pero yo creo que hay que seguir tal vez indagando o innovando, tal vez cómo pueda venir el empaque de una forma que no sea un impacto al medio ambiente, ¿no? Creo que vamos dando pasos en esta parte que ya se hizo conciencia de que pues los animales no son para estar experimentando de esa manera, para un uso que realmente no es una necesidad, sino es algo más hacia la estética. Que sí puedan haber otras situaciones o otros materiales que nos ayuden a seguir conservando, creo que dentro de nuestra misma inteligencia o de lo que fuimos dotados, desde tiempos antiguos, desde las culturas prehispánicas, las mujeres se maquillaban con
esencias de las hojas, de las flores, con los Ajá. colores que detonaban los pigmentos naturales, que Sí, detonaban claro. las El frutas, las betabel hojas. se usaba para, ¿no? Como Exacto. rubor. Exacto, entonces es cuestión de, ahora sí que la sostenibilidad también habla de esto, de usar los recursos de la tecnología a nuestro favor, pero con el mínimo impacto hacia el medio ambiente. O sea, no se trata como de restringirnos totalmente y lacerarnos y decir Mm. ahora solamente voy a vivir con una bata y en una cabañita y de aquí no voy a salir, ¿no? Sino se trata más bien de ser conscientes de si lo que estoy comprando realmente lo necesito, si lo que estoy comprando realmente es lo que dice ser, qué impacto, saber mucho más allá de lo que estoy comprando, ¿no? O de lo que la empresa me está vendiendo como ecológico y sustentable. Desgraciadamente también influyen mucho estas políticas ambientales y el apoyo que se recibe en el país a la parte de la investigación, Ujú. a la parte de la educación. ¿Por qué? Porque pues si estas personas que también están dotadas con esta inteligencia de ver una solución a una problemática con los mismos recursos naturales y que puede ser algo funcional con un mínimo impacto, pues de nada va a servir que ellos tengan la idea si no tienen el apoyo económico para poder llevar a cabo su proyecto. Y nos venimos dando cuenta que entonces te quedan esos intereses en cierto sector de la población, en cierto sector de la sociedad, y al final de cuentas, pues pareciera ser que a ellos les está yendo bien, pero en realidad, pues todos consumimos el mismo aire, todos consumimos en la Sí. misma fuente de agua. Entonces realmente es como ponernos a pensar esta parte de incluso exigir el hecho de que haya mucho mayor investigación en este sector del medio ambiente, de las ciencias naturales, porque va a llegar un momento en el que los lujos que puedan obtener de las ventas de estos productos pseudo ecológicos, pseudo orgánicos, va a llegar un momento en que el dinero no les va a alcanzar para poder adquirir un recurso natural, ¿no? Exacto. Y oye, y estamos metidos en una sociedad consumista, pero súper, o sea, con muchísima inercia de consumismo. ¿Cómo crees que se pueda parar eso? ¿Crees que, o sea, se puede hacer esa conciencia? Porque, por ejemplo, me puse a pensar ahorita en lo de la moda, ¿no? Ah, pues ahora ya viene la temporada, verano, no sé qué, ¿no? Entonces, pues ahora hay que comprar chanclas. Y pues no, no vas a usar las chanclas que tenías de la semana, de la temporada pasada, tienen que ser las de ahora, ¿no? Entonces, como que estamos muy metidos en eso, o sea, y es muy normal. Entonces, ay, no, pues esta, pues la dono y me compro una nueva, ¿no? Eso, ¿realmente qué tanto ayuda? Nada. No, realmente no ayuda a nada. Creo que también la industria de la moda se ha visto afectada por el movimiento del hombre verde. Ujú. Y por un lado creo que es bueno también porque eso los invita a ellos a buscar fibras que puedan ser tal vez más biodegradables para que no tarde tanto los textiles en degradarse en el medio y puedan, no sean un factor de contaminación tan alto. Pero sí, la industria de la moda realmente es uno de los sectores que más contamina y es necesario también regular esa parte. En la parte del consumismo creo que va más enfocado a una conciencia tanto en lo individual como colectiva, ¿no? Porque es la misma sociedad también la que te invita a seguir consumiendo. De yo ya me lo compré, y más ahorita con las redes sociales, que Mm. también es un negocio, ¿no? De yo promociono tu producto y yo tengo más seguidores, tú tienes más compradores, ¿no? Entonces es un trabajo también de esta parte de conciencia, de decir, ¿realmente lo necesito? O sea, realmente es algo útil. Creo que cuando vas también profundizando más en estos temas, como que tu entendimiento, tu discernimiento se va abriendo y vas, o sea, como que uno mismo va diciendo, no lo necesito, ¿no? Y Ujú. lo puedo invertir en algo que tal vez me dé más satisfacción a mí que a quien me está presionando porque lo consuma, ¿no? O por quedar bien con otras personas. Entonces,
también creo que va muy enfocado a la parte de la educación. Por eso me animé apoyando a esta escuela con estos proyectos, en que consistía, nada más que nos agarró la pandemia y ya no pudimos terminar, pero este proyecto consistía en justamente hacer esta labor tanto social como para no generar o para poder regular un impacto ambiental en la parte de los huertos. Eh, los niños de primaria, secundaria y preparatoria hacían grupos en los que cada uno, por ejemplo, los de preparatoria adoptaban a los chiquitos, por así decirlo, para poder construir este huerto, iban haciendo como equipos de trabajo. O sea, realmente los enfrenté como al mundo laboral, ¿no? Tú vas a trabajar con este equipo, tú vas a trabajar con este equipo, y yo les daba ciertos materiales de la misma naturaleza, o sea, como de, ¿sabes qué? Se cayeron estas ramitas, juntas estas hojas, juntas, y con esto tu creatividad te tiene que dar para construir un huerto. Lo único que te va a dar son las semillas, ¿no? Pero tú vas a construir esto de tal manera que no haya un impacto. No usaban plásticos, no usaban tubos de PVC, usaban todo lo que tenían dentro de la naturaleza, como es en el campo, para poder realizar su proyecto. Ellos se dieron cuenta que no necesitaban realmente lo que ellos habían escrito en su lista. Al momento que yo les dije van a hacer un huerto, ellos se habían puesto a investigar en Wikipedia y habían hecho su lista, ¿no? Y ellos se dieron cuenta que realmente no es así, ¿no? Que era mucho más sencillo, y lo que venía después era lo laborioso, en la parte de que como no usaban químicos ni usaban pesticidas, ellos tenían que investigar cómo de la misma naturaleza obtener, cómo de las mismas frutas o de los mismos cítricos, obtener, o de las mismas plantas, cómo colocar ciertas plantas para que el aroma ahuyentara plagas, o ahuyentara insectos, o ahuyentara animales, etcétera, ¿no? Entonces como que ellos fueron comprendiendo un poquito más esto, y lo que cosechaban lo daban a una causa social, ¿no? Para sustentar. De hecho, un niñito me decía, y esa parte quiero ir ahorita, la parte de la desigualdad social, si también afecta al cuidado del medio ambiente. Porque un niñito me decía, oye, no me quedé con nada de lo que vendí, o sea, no tengo 5 pesos, ¿no? Le dije, Trabajé mucho y... pues bienvenido al mundo laboral. Así es esto. O sea, realmente en el sector del campo, los agricultores, eso es lo que pasa. Son años de trabajar sus tierras, trabajar parcelas, de tener este cuidado con lo que cosechan, y cuando vienen las grandes empresas a comprar sus productos para poderlos vender a un alto costo, ellos reciben una paga miserable, ¿no? Creo que son ahorita como 18 pesos, 20 pesos al día, con lo cual realmente no te alcanza, no, perdón, no por día, por hora, pero realmente eso no te alcanza para nada, ¿no? Entonces, en esta parte ellos también se daban cuenta de cómo es nuestra estructura social, de cómo es realmente la retribución al trabajo, y cómo poder apoyar al sector vulnerable de la sociedad. Esta parte es fuerte también porque de nada nos sirve que cierto sector privilegiado tenga el conocimiento de cómo cuidar el medio ambiente si el sector vulnerable, que es la mayoría en nuestro país, no tiene acceso a ese conocimiento, y además se le exige como ser o tener prácticas sustentables cuando no se les da el recurso económico para poderlas llevar a cabo, ¿no? Por ejemplo, lo que hablábamos de Zagarpa, de las parcelas o de los lugares que están certificados como productores orgánicos, no todos tienen acceso a esta información. Para empezar, no todos tienen acceso a Internet para poder bajar como los formularios y llenarlos e ir a esta dependencia gubernamental, sea Semarnat, sea quien otorga los permisos, para la COFEPRIS, etcétera, para poder presentar su producto, ¿no? Por decir, en las comunidades. En ese sentido, si yo como agricultor quisiera, punto que sí tengo acceso y puedo, y sé que tengo que ir a Zagarpa o a Semarnat o no sé, me acerco a esta institución y ellos me orientan. Esa también es otra situación, porque si tienes la ventaja de que te orienten, sí, o sea, te toca una buena persona que te diga, sí, yo te explico, sí,
O sea, Eh, entonces depende de la persona, no de la institución. O sea, no, debería, no está... debería ser que la institución diera la asesoría, pero no siempre es así. Y te lo platico porque a mí me ha tocado hacer trámites y procesos para permisos y a veces no recibes la atención que necesitas o la orientación que necesitas y tienes que investigar por otro lado cómo realizar ese trámite. Ahora te pregunto yo, ¿cómo actuaría una persona que tal vez no tiene acceso a una educación o a un medio que le permite investigar esa información? Entonces, claro que sí, o sea, no puedo generalizar que como institución haya muchas cosas que cambiar, pero sí es difícil que una persona de bajos recursos y ahora sí que con un nivel académico que no le permite el poder debatir o el poder tener cierta información, pueda llegar a este tipo de certificaciones, ¿no? Y era lo que iba, por ejemplo, en las comunidades indígenas, muchos aún siguen teniendo prácticas sustentables, prácticas en donde ocupan los mismos recursos de una manera sabia para no dañar a la naturaleza, pero son personas que pues normalmente venden sus productos en el mercado porque es lo que pueden hacer y es para donde sus recursos se dan, ¿no? Para poder venderlo en este lugar. Y aparte de todavía vendiéndolo en el mercado, hay gente que les regatea porque se les hace muy caro el aguacate o el plátano o lo que sea que vayan a consumir, pero sí lo pagan en una empresa extranjera y es más fácil para ellos ir a una empresa de supermercado extranjera a comprar el mismo producto igual de caro, nada más que pues es como tal vez se ve más confiable, ¿no? Según la visión de algunas personas. Sí, sí. ¿Sí? A lo mejor también es que estamos muy, pues la comodidad nos ha invadido mucho, ¿no? Igual ibas a estas cadenas de supermercados y tienes todos los productos ahí, ¿no? Entonces no tienes que andar, pues, buscándolo en diferentes, pues, mercaditos, ¿no? Es, algo. Oye, esto es como muy fuerte todo lo que nos estás platicando, porque nosotros nada más vemos la punta del iceberg, ¿no? Y a veces ni siquiera eso, no nos damos cuenta, o sea, y a veces nada más, ay, bueno, pues porque fui y compré esto que dice orgánico, o porque el paquete de, no sé, la bolsita de mi granola es, biodegradable, ya me siento bien, y pues no. O sea, hay un montón de cosas en las que hay que trabajar, porque sí nos quedamos con lo que nos venden, ¿no? Y no vemos eso de esa cadena que nos hiciste tú ahorita del nopal con la charolita, pues no la vemos, Y ¿no? no, sí, Está sí. impresionante. Sí, es algo muy fuerte y es algo que yo creo que la educación es una herramienta muy poderosa para este tipo de cambios, ¿no? Es lo que a mí me animaba como a dar clases de ciencias naturales con un enfoque diferente. También me encanta la parte de la conservación de especies, por lo que te contaba del atún, de cómo eh, ovula en un lugar y se reproduce en otro totalmente diferente, y cómo realmente sí nos afecta, ¿no? Que tú digas, pues una especie, por ejemplo, una especie que es endémica de nuestro país, que llegara a morir, Ujú. lo que ocasionaría sería un desequilibrio ecológico porque la especie que sea el alimento de esta que murió se va a reproducir inmediatamente y se va a hacer una plaga porque no va a haber alguien que lo controle. Lo consuma. Ujú. Por lo tanto, va a invadir Te me perdiste un poquito. A ver, te me perdiste un poquito. Sí, Ah, ya, 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 sí, ya. se trabó un poco. Sí, sí, ya regresaste. Me decías que
que sí, al desaparecer una especie deja de consumir algo y ese algo se va a reproducir. Es lo que pasó con el sargazo, por ejemplo. ¿sí? Y sobre todo comentaba que la especie que se alimentaba de esta que se extinguió va a buscar alimento y va a tener que migrar a otros lugares a consumir pues lo que necesite él para sustentarse o esa especie para sustentarse y va a afectar otro ecosistema, porque eso se le llama especie invasora, que es lo que, por ejemplo, ahorita está pasando mucho con el ajolote, que es una especie que me encanta, pero que pues ahorita está en peligro de extinción y los únicos lugares en los que se puede mantener, por así decirlo, en buenas condiciones y con largos años de vida son en reservas ecológicas o en criaderos de ajolotes, porque esto sucedió justamente en Xochimilco, que introdujeron una especie extranjera, las carpas de Japón y la tilda, se me olvida el nombre, pero es de África, Ajá. y ellos empezaron a consumir el ajolote como si no hubiera un mañana, estas dos especies, y también fue uno de los factores que ahorita puso al ajolote como una especie en peligro de extinción, además de la contaminación que hay en el lago, porque es una especie muy sensible, su piel es permeable, entonces todo lo que hay en el agua se infiltra en su organismo. Y va siendo una cadena, o sea, nos damos cuenta que somos una cadena trófica o la famosa cadena alimenticia, en Ujú. donde lo que hace uno realmente sí perjudica a todos los demás y es algo que no estamos conscientes o no lo llevamos a la conciencia todos los días, ¿no? Era algo también que te iba a comentar que justamente esto de ponerle valor a las cosas monetariamente hablando y de el hecho de pensar en uno mismo como nuestra propia comodidad nos ha hecho ser egoístas e incluso tomar recursos de la naturaleza sin ninguna medida, sin ninguna conciencia, y también no nos ponemos a pensar que de donde salen esos recursos, como lo es la selva, como lo es el campo, la estepa, el desierto, también viven otras personas, otras etnias que se alimentan de esos recursos que están sirviendo para nosotros darnos mayor comodidad, ¿no? Entonces, es una cadenita que va desde lo social, como bien lo hablábamos, en la sostenibilidad y en lo económico, así como en la parte de la conciencia o de las estrategias para utilizar de manera consciente los recursos naturales y los recursos humanos. Oye, y, o sea, así como que ahorita sí me quedé como, como muy agobiada. Ya me imagino cómo estarás tú que entiendes más de esto y que trabajas en esto día a día. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿por dónde empezamos? ¿Se empieza por la educación? Se empieza por la educación y por formar nuevos hábitos, aprender y desaprender ciertas costumbres. Se Ujú. empieza con pequeñas acciones. El hecho de que nos queramos volver hombre verde no está mal, o sea, como el seguir comprando productos orgánicos no es algo malo. Así como que yo considero que el hecho de consumir carne, a ver si no me linchan mis colegas, pero yo considero que tampoco es malo siempre y cuando lo hagas con conciencia. ¿Por qué? No va a servir de nada que toda la población mundial se vuelva vegetariano si hay otros sectores de la industria como la minería, como la petroquímica, que siguen contaminando. Es a lo que me refiero con la parte del equilibrio ecológico y de lo que busca en esta parte un ingeniero ambiental, en dar soluciones a ciertas problemáticas. ¿Por qué? Porque también no todos los organismos están capacitados para nada más comer vegetales. No hay ciertos tipos de sangre y ciertas complexiones y ciertos organismos que necesitan la proteína dentro de su organismo porque pues si no se mueren o sufren algunas alteraciones en sus funciones vitales, ¿no? Ujú. Y también es esta parte de ir al nutriólogo y saber qué puedes comer o qué puedes ir reemplazando por ciertos alimentos que sean tal vez menos contaminantes como lo son las carnes rojas, que tal vez sí sean tanto contaminantes, una industria que contamina mucho, que además es perjudicial para el organismo, pero poder comer tal vez otro tipo de carne y en esta parte de lo que comentábamos, ¿no?
prácticamente los alimentos que provienen del campo, que son vendidos por los mismos campesinos, normalmente no están hormonados y pues se puede consumir, ¿no? Yo cuando he tenido la oportunidad de ir a comunidades, a etnias indígenas, pues ahí los alimentos los crían con el mínimo impacto al medio ambiente. Los animales están bien alimentados, no tienen como hormonas y pues hasta te sientes bien comiendo porque no sientes como toda la grasa o toda la parte de las toxinas que luego traen los alimentos Sí. por su alteración. No, incluso una señora que trabajaba conmigo alguna vez me trajo unos nopales chiquititos que sembraba ella en su casa y que se los comían a mordidas. O sea, tú no te puedes comer a mordidas un nopal de aquí que compras en el súper, o sea, y de veras sí tienen hasta otro sabor. Sí. Pero pon tú, ¿dónde consigues eso? Aquí en la ciudad, o sea, pon tú nosotros aquí estamos en Ciudad de México, ¿dónde consigues eso? En la ciudad sí es como muy complicado esa parte. También yo creo que en esta parte de las políticas ambientales de las que hablábamos son muy importantes, tanto en la parte de los alimentos como también del consumo energético. Pues es lo que hablaba de este equilibrio, ¿no? Que si ahorita tal vez no tenemos esta parte en el alimento, podemos hacer el equilibrio en lo que sí tenemos o en lo que sí podemos o está en nuestras posibilidades hacer, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México, lo que más contamina es el uso de automóviles, la energía eléctrica, en el hecho de que casi siempre hay un aparato electrónico encendido, la computadora, el Sí. celular, el iPad, las luces, etcétera, ¿no? O sea, como hacer estas acciones, sí ayudan, y claro que van ayudando, y creo es un primer paso que podemos dar como sociedad a ir avanzando poco a poquito para impulsar y también para presionar a quienes están como líderes de nuestra nación, de nuestro país, a hacer estas políticas ambientales, ¿no? Y yo creo que sí se puede también acá en la ciudad tener como granjas de animales en los que se puedan criar de esta manera, que tengan, que no estén tan intervenidos por la industria como tal, pero es un proceso que pues también requiere mucho Es lo que te iba a financiamiento decir, cuando tú económico. vas y compras algo que es orgánico, te sale lo doble o lo triple, ¿no? Entonces eso también como que no te permite, a veces dices, no, pues prefiero llevar más, ¿no? Que más, aunque no sea orgánico, a 5 fresitas que te venden ahí, y que son orgánicas, ¿no? Ujú. Yo sé que lo ideal Sí, sería que cada uno tuviéramos nuestro huerto, ¿no? Sería además sí, hasta lo más sí. sano para nosotros. Oye, y aquí, por ejemplo, lo de las, celdas solares, ¿cómo juega? O sea, ¿qué tanto impacta? Las celdas Sí, solares, punto, claro. para la luz. Sí, sí, claro, claro que es un impacto y es un impacto positivo al medio ambiente. El hecho de las energías renovables, las energías verdes, es algo a lo que también nuestro gobierno debería de contemplar dentro de sus políticas o dentro de sus cambios en las normatividades, pero también ese es otro tema, las normatividades de nuestro país están muy obsoletas, hay muchos huecos todavía por llenar, por establecer de una forma clara. Por supuesto que ayuda a la parte de las energías renovables, nada más que también se pisan muchos intereses, ¿no? La industria petroquímica se volvió un monstruo. Prácticamente todo lo que tenemos en este momento, lo que está a tu alrededor, la mayoría es petróleo, la mayoría pues es de alguna empresa que también tiene ciertos intereses. Entonces, creo que sí es algo complicado, pero como seres humanos en lo individual podemos empezar a tomar estas acciones pequeñas de las que hablábamos, de quien tiene la posibilidad de cambiar a focos ahorradores, está apoyando, ¿no? Y también en la parte
conservar recursos, de volvernos menos consumistas, de tener ya esta conciencia de qué es lo que estoy consumiendo, de buscar, ¿no? De buscar el costo-beneficio de las cosas, el también indagar, investigar, que tal vez este producto orgánico esté caro, pero también habría que investigar el proceso que llevó para que este producto lo pudiéramos tener al alcance y si vale la pena, ¿no? Porque también siento yo que si es un producto que está hecho por manos mexicanas, pues valdría muchísimo la pena porque también estamos apoyando a la economía de nuestro país, que es otro punto de la sostenibilidad, la economía y la sociedad, ¿no? Del ayudarnos a nosotros mismos, porque seguimos siendo parte de esta cadena trófica en donde dependemos los unos de los otros. Entonces, por eso al principio yo mencionaba que no nada más era cuidar animales, sino que era cuidar la vida en general, nuestras relaciones como personas, como sociedad, como seres humanos, nuestra relación con los animales, con el medio ambiente, con la naturaleza, son puntos críticos y son puntos importantes para un cambio y un impacto ambiental positivo, ¿no? Por ejemplo, esta de la normatividad, ahorita que yo estoy trabajando con residuos peligrosos biológicos en los hospitales, que también es un sector que contamina demasiado, no nada más en México, sino a nivel mundial. Me he dado cuenta que hay muchos baches dentro de la normatividad que no aplican, sobre todo que nosotros somos un país que estamos acostumbrados a tapar el pozo cuando el niño ya se cayó, ¿no? Todas las medidas que tomamos son correctivas, todas las medidas que tomamos son cuando ya pasó una desgracia. No estamos acostumbrados a hacer planes preventivos, No. sino todo es correctivo. Y también en esa parte de la prevención ayudamos muchísimo a la parte del medio ambiente, porque entonces empezamos a pensar en qué pasaría si yo hago esto, ok, entonces por este lado no es, porque entonces ya afecté estos tres sectores de la población, ¿no? Y si yo hago esto, bueno, sí perjudico uno, pero beneficio a dos más, ¿no? Entonces, creo que tenemos también que empezar a pensar en panoramas tanto óptimos como no óptimos. Creo que es parte de ir cambiando también nuestra manera de pensar, nuestros hábitos, de ir siendo conscientes de que lo que yo hago realmente sí afecta y puede afectar para bien o puede afectar para mal. Sí, exacto. Como tú dices, ya no estamos en un momento como para tomarnos las cosas a la ligera. Ya hay más conocimiento, por un lado, ¿no? Y también hay la urgencia de que nos estamos acabando esta casa nuestra que es el planeta Tierra, ¿no? Ya hay especies, hay muchas especies con peligro de extinción. Y no se trata nada más de lo de la naturaleza, también está los daños colaterales que nos decías, como la desigualdad de la gente que que trabaja en el campo. O sea, es pues es una pelota enorme que no sabes, pues no sabes por dónde empezar. O sea, tú qué, por favor, para quedarnos con algo, con tarea, por algo que hacer en este programa, o sea, ¿qué nos recomendarías así como ciudadano común que podemos empezar a hacer? Informarse. Creo que el hecho de informarse y el hecho de investigar, de leer más, de no quedarse con lo que los medios nos están diciendo, es Ujú. un gran paso, porque el hecho de empezar a investigar nos va a hacer a preguntarnos y cuestionar todo lo que está a nuestro alrededor. Creo que eso es un paso muy importante porque después de ahí viene la parte de la conciencia. Y entonces con esa conciencia vamos a empezar a modificar ciertos hábitos de consumo, como lo que platicábamos al principio. ¿Lo necesito o no lo necesito? O como usted me comentó, ¿no? De, ya me acordé que mis hijas utilizan el maquillaje o que dicen que el Ujú. maquillaje nada más que tenga un conejito. Entonces, poco a poco eso nos va permitiendo ir descubriendo que no necesitamos tal vez como dejar todo como hablamos al principio, sino más bien hacer una reflexión de qué es lo que realmente necesitamos, por qué lo estamos comprando, si para salud o para crecimiento personal o simplemente para agradar a la sociedad o simplemente para seguir llenando los bolsillos de empresas a las cuales no les importamos realmente.
porque hay ciertas compañías de alimentos que sus productos son totalmente dañinos, pero su marketing es lo que nos hace seguir consumiendo esos productos. Podría ser una marca que es un refresco que se ha mantenido en la industria y que tú lo puedes encontrar en las comunidades de Chiapas donde se están muriendo porque no hay agua potable, porque no hay servicios médicos de calidad, pero una Coca-Cola en la mesa, ya dije, bueno, ya ahí está, ¿no? Y aunque sí hacen campañas que mitigan de alguna manera el impacto ambiental que hacen, es ponernos a pensar, yo creo que hay que pensar mucho, mucho en por qué seguimos consumiendo algo que sabemos que no nos hace bien en ningún aspecto, porque si tú te pones a analizar económicamente para nuestro país, ha habido alguna retribución, ambientalmente ha habido alguna retribución, a nivel salud ha habido una retribución, Sí, ¿no? a nivel social ha habido alguna retribución, a nivel gubernamental ha habido alguna retribución. Es como ponerse a pensar, empezar a cuestionar un poquito más, ¿no? Estos productos que seguimos consumiendo, que aunque la etiqueta nos la pongan de color verde, pues realmente no hay nada ni sustentable, ni sostenible, ni ecológico, ni nada, ¿no? Sí, nada Entonces, en ese producto, sí. Sí, imagínate eso que es un producto, un refresco, que es un producto ya procesado. O sea, si pasa eso en un inocente nopalito, que, o sea, todo lo que hay atrás de algo, alimentos ya tan procesados como lo es un refresco, ¿no? Oye, Arián, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. La verdad es que pues sí, sí nos abriste mucho los ojos. Hay mucha tarea que hacer y no nada más se lo tenemos que dejar al gobierno, ¿no? O sea, sí es cierto que nuestras secretarías y las instituciones nos regulan, pero también somos nosotros, ¿no? Entonces, también podemos hacer algo nosotros como personas aquí de a pie, como ciudadanos comunes, también podemos hacer algo y ya vamos tarde, ya hay que ponernos las pilas y empecemos a hacerlo. Oye, danos tus medios de contacto por si alguien tiene alguna duda o quiere saber más de lo que puede hacer o lo que tú haces. sí, claro que sí. Mis redes sociales, pues en Instagram estoy como Ariane Izaguirre M, Izaguirre con Z, y en Facebook estoy de la misma manera, estoy como Ariane Izaguirre, Arián con doble N. con doble N, sí. Ok, muy bien, pues te agradezco mucho, súper interesante y bueno, nos despedimos, no sé si quieras decir otra cosa, Arián. No, pues muchas gracias por la oportunidad de poder compartir un poquito del conocimiento que tengo. Igual estoy abierta a correcciones, a dudas, a cualquier aportación. Creo que para mí va a ser de crecimiento, cualquier tipo de crítica. Entonces, solamente gracias por el espacio. No, gracias a ti y bueno, nos vemos el próximo martes con otro programa de Un Bocado para el Alma. Chao, chao, hasta luego. Un bocado para el alma, espacio donde la reflexión y diversión dan sabor a tu vida. Escúchanos los martes de 9 a 10 de la mañana en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos.